Hola, en el siguiente video veremos cómo poder utilizar Saiku para crear nuestro cubo OLAP. Antes de hacer correr Saiku necesitamos hacer una pequeña configuración en las variables de entorno de nuestro computador para que el programa funcione de manera correcta. Para eso debemos ir a la carpeta donde está instalado Java, que por defecto generalmente es en el disco C, en archivo de programa o program file y Java. Aquí podrán ver que existen dos carpetas, JDK y JRE. Estos son paquetes de herramientas de Java que muchas veces son necesarios para el funcionamiento de algunos programas, como en este caso Saiku. JRE muchas veces viene por defecto al momento de instalar Java. Y JDK es otro pack de herramientas que tiene muchas más funcionalidades que JRE, por lo que es más recomendable. Pero sin embargo, para poder utilizar Saiku con JRE debería bastar. Así que lo que necesitamos en este caso es copiar la ruta en donde están estas carpetas. Particularmente yo uso este, pero si ustedes quieren pueden usar el que viene por defecto. Así que hago doble clic acá y copio esta ruta. Luego de eso voy a este equipo, propiedades, configuración avanzada, variables de entorno. Y para poder hacer funcionar Saiku necesito tener la variable de sistema llamada Java Home, en donde estará especificada la ruta donde está instalada esta carpeta que les mencioné. Ahora, es probable que ustedes no tengan esta variable de entorno instalada en su computador, por lo que en ese caso deben apretar en nueva, como nombre de variable escribir Java Home y como valor de la variable pegar la ruta que copiamos anteriormente. Hacer clic en aceptar y esta se debería agregar acá. Yo ya he hecho esto antes, así que como pueden ver esto ya está agregado. Así que luego de eso pongo aceptar, aceptar. Y con eso ya debería poder estar capacitado para correr Saiku sin ningún problema. Luego de haber hecho esto y de haber descargado el archivo que está disponible en enlaces de material docente llamado Saiku Server, descomprimimos este archivo, lo cual creará esta carpeta. Una vez que el servidor ya está funcionando correctamente, vamos al browser y escribimos localhost 2.8080. Hacemos clic. Nos pide un nombre de usuario y contraseña, en ambos es admin, por lo cual después ingresamos y podemos ver la interfaz que tiene Saiku para poder empezar a crear nuestro cubo OLAP. Luego de esto nos dirigimos a esta parte y aquí vamos a agregar los recursos necesarios para crear nuestro cubo. Para poder hacer esto necesitamos primero una fuente de datos, que es exactamente nuestro modelo estrella que ya creamos previamente, y además un esquema, el esquema Munden que debemos diseñar. Ahora, a diferencia de Jaspersoft, no existe una herramienta que nos permita crear este esquema de manera más sencilla, por lo cual debe crearse, entre comillas, a mano. Sin embargo, pueden utilizar la plantilla que ya está disponible en material docente o en la descripción de este video para poder editarla y ajustarla a cada uno de sus modelos de datos. Ahora, este esquema del que les estoy hablando es el siguiente. Como pueden ver, es un archivo XML, el cual para poder editarlo necesitan cualquier editor de texto plano que tengan disponible, en este caso este de acá, y pueden ver que se ve de la siguiente manera. Aquí, más que poder entender cada una de las sintaxis necesarias, es importante que entiendan la lógica que tiene esto a través, ya que pueden usar esto como plantilla y modificar los campos para ajustarlos a su proyecto. En primer lugar, acá se pueden ver todas las tablas que tiene nuestro modelo estrella, que en este caso son estas 5, que corresponden a las 4 dimensiones y a la fact table, que está en mi modelo estrella de mi base de datos, que son justamente los mismos que tengo acá. Después de haber escrito todas las tablas que tengo en mi modelo estrella, aquí especifico el nombre que va a tener mi cubo
Y aquí puedo empezar a agregar cada una de las dimensiones. Como pueden ver, primero se pone el nombre de la dimensión, el nombre de la tabla y la llave primaria de nuestra tabla. Posteriormente, en la parte de atributos están cada uno de los atributos de mi tabla. Esta, al ser la dimensión fecha, pueden ver que está el atributo correspondiente a año, a mes y a día. Y finalmente aquí agrego la columna en la cual está mi llave primaria. Luego de haber definido todo esto, debo definir la jerarquía que tendrá cada uno de estos atributos. Como el atributo con información más agregada es año y el de información menos agregada es día, pueden ver que está claramente definida esta jerarquía. Y con esto queda definido lo que es una dimensión de mi modelo estrella. Si yo quisiera tener más dimensiones, simplemente copio todo esto y lo pego debajo de acá. Y modifico las cosas que nombré para poder ajustarlo a la nueva dimensión. Por ejemplo, acá tengo otra dimensión agregada también, que es la dimensión de la ubicación, donde, al igual que la primera dimensión que hablamos, defino el nombre que tiene la tabla, el nombre que tiene la dimensión y la llave primaria de la dimensión. Posteriormente, todos los atributos, en este caso país, ciudad, zona y el correspondiente a la llave primaria de ubicación. Luego de esto, defino las jerarquías, en este caso país, ciudad y zona, ya que país tiene la información más agregada y zona la información más desagregada. Y con esto ya está definido mi dimensión 2, que es la dimensión de la ubicación. Si yo quisiera agregar más dimensiones, como les dije anteriormente, simplemente copio todo esto y lo pego debajo de acá. Después de haber hecho esto con todas las dimensiones que yo quisiera agregar, corresponde agregar las medidas. Como pueden ver en esta parte de acá, es donde se definen las medidas que yo voy a utilizar. Como pueden ver acá, la primera medida que yo definí se llama precio-venta, trabaja sobre la columna de mi fact table llamada precio y estará utilizando la función de sumar. Como podrán ver acá, en mi tabla fact, tengo una columna con la información de precio. Entonces, lo que este indicador me va a mostrar va a ser la suma de todos estos precios dependiendo del filtro que yo haga por dimensión. También agregué otra medida llamada cantidad de venta que va a funcionar en la columna gramos y también va a utilizar la función sumar. Y por último agregué otra medida llamada número de ventas que va a funcionar sobre la columna precio y la función que va a utilizar es contar. Luego de esto debo definir los enlaces que existirán entre las llaves foráneas de mi fact table con las dimensiones a las que hacen alusión. En este caso, mi fact table tiene las siguientes llaves foráneas, como ubicación-it ubicación y fecha-it fecha. Estas llaves foráneas hacen alusión a las llaves primarias de cada una de las dimensiones correspondientes. En este caso, a esta y a esta. Y eso es lo que yo estoy definiendo en esta parte de acá. Entonces, si yo tuviera más dimensiones, debería agregar cada uno de estos enlaces a la dimensión correspondiente. Ahora bien, estas medidas que yo agregué acá son bastante simples, ya que simplemente me pueden entregar información de la suma, de la cantidad total, del máximo, del mínimo o del promedio. Si yo quisiera tener algún indicador un poco más complejo, como por ejemplo alguna fórmula, debo utilizar lo que está en este sector de acá. Ahora, este tipo de indicador funciona en base a los indicadores simples que yo ya he creado. Vale decir, si yo quiero utilizar alguna fórmula en particular, debo previamente haber creado las variables que tendrá esta fórmula como indicadores simples. Como pueden ver acá, yo tengo un indicador que me calcula la resta entre el precio de venta y la cantidad vendida. Y esto se puede ver en esta parte de acá. Como pueden ver, tienen que seguir esta misma sintaxis. Measure, punto y el nombre de la medida. Justamente esta medida de acá yo ya la creé previamente.
porque si no la creo previamente no puedo utilizarla en esta fórmula. Entonces, si nosotros quisiéramos agregar otro indicador en base a alguna fórmula de los indicadores que ya he creado anteriormente, simplemente selecciono esto de acá, lo copio y lo pego más abajo. Y ya tendré otro indicador. Cuando ya está listo mi esquema, definidas todas las dimensiones, todas las medidas y todas las conexiones disponibles, simplemente lo guardo y puedo empezar a armar mi cubo. Me dirijo a esta parte de acá, en esquema, y hago clic en Add Schema. Selecciono dónde guardé este archivo, en este caso es este de acá, aprieto Upload, y como pueden ver ya se agregó acá mi esquema. Después voy a agregar la fuente de los datos, hago clic acá, escribo un nombre, en URL escribo esto de acá, teniendo en cuenta que este será el nombre de la base de datos que yo estoy utilizando. En la parte de esquema selecciono el esquema que yo subí anteriormente, que es este de acá. En esta parte de acá escribo lo siguiente, y como username escribo root, y como contraseña no escribo nada. Pongo guardar, y podrán ver que ya se agregó acá mi fuente de datos. Luego de esto hago clic acá, y es probable que acá no se vea lo que nosotros hicimos, ya que esto no está actualizado, por lo que apretamos en actualizar, se abrirá una nueva pestaña y vemos que efectivamente se cargó el cubo que yo creé. Puedo hacer clic acá y veo que efectivamente están las dimensiones que yo agregué, en nuestro caso fecha y ubicación, y están los indicadores que les mostré: precio de venta, cantidad vendida y número de ventas, además del indicador que se creaba en base a los indicadores anteriores, que yo lo nombré Profit. Ahora simplemente debo traspasar los datos de acá a la parte de acá. Ahora, al igual que en una tabla dinámica, debo especificar qué cosa será una medida, qué cosa será una columna y una fila de mi tabla que voy a generar. Por lo que, por ejemplo, si hago clic en precio de venta, esto por defecto identifica esto como una medida. Y si yo quiero hacer el filtro por las dimensiones, por ejemplo por fecha, selecciono qué quiero utilizar, por ejemplo año, y se empezará a crear mi tabla. Pueden ver que aquí está el indicador y están los años. Y como precio de venta es la suma, me da la cantidad en pesos vendida durante cada uno de esos años. Si yo quiero tener información más detallada, por ejemplo de las ventas por mes, selecciono acá y arrastro a la parte de filas. Y pueden ver que ya tengo la información más desagregada. Todas las ventas que se han producido en 2016, en 2017 y en 2018. Ahora, si yo quisiera saber cruzar esta información con ubicación, donde se realizó la venta, puedo hacerlo. Si seleccionara país y lo arrastrara a la parte de columnas, puedo saber cuánto se vendió cada mes en cada país. Y de esta manera ustedes pueden ir creando su propio cubo OLAP de la manera que sea más intuitiva o más fácil de entender los datos. Ahora, otra de las funcionalidades que tiene esto es con estos mismos datos poder crear gráficos fácilmente en la parte de acá. Al seleccionar esta opción, los mismos datos que les muestra nuestro cubo OLAP pueden verlo en forma gráfica. Pueden realizar diferentes filtros viendo qué información quieren ver, qué información no quieren ver y cambiando el tipo de gráfico que quieren tener. Por lo que después de haber hecho esto ya tienen su cubo OLAP diseñado.